Doctor, coméntenos un poco, le preguntaba, ¿nos podría usted describir cuál es el proceso que sufre una persona, en este caso un bebé de 7 meses, 10 meses de nacido, cuando se expone a altas temperaturas, tiene pocas entradas de aire y la temperatura en sí es extrema? ¿Cuál es el proceso que sufre un bebé al presentarse ante estas situaciones? Bueno, un comentario tal vez introductorio a lo que vamos a hablar es que el niño olvidado dentro de un vehículo, aunque haya un acceso limitado de apertura de las ventanas, el vehículo concentra una temperatura interna muy alta, mucho más que la ambiental. Y la desventaja es que los niños respecto a los adultos tienen pocos mecanismos de termorregulación internos, de modo que la temperatura del niño aumenta de 3 a 5 veces más rápido que la de un adulto. Entonces, pequeños espacios de tiempo en un vehículo cerrado expuesto al calor puede producir 3 a 5 veces más daño en un niño que en un adulto en ese mismo tiempo. Eso para empezar. El vehículo es una cámara que más bien concentra calor. Entonces, si hay poca circulación de aire, el aire se calienta y puede llegar a alcanzar en minutos una temperatura hasta 45 grados. Ya 45 grados centígrados en un espacio genera daños en los órganos del cuerpo y particularmente en el cerebro. El cerebro pues está constituido por mucha materia con lípidos, con grasas, las membranas de la corteza cerebral y demás estructuras cerebrales. Lo fundamental es la grasa. Y el calor afecta directamente la densidad de la grasa. Entonces estamos hablando que produce un daño en la estructura cerebral. Entonces, dependiendo del tiempo de exposición a alta temperatura, es como meterse en un sauna y no salir, no tener ventilación ni tener hidratación. Entonces depende de varios factores, depende de qué tan hidratado esté el niño o el lactante, o sea, depende de cuándo y cuánta cantidad de líquido ingirió antes de la exposición al calor. Entonces no es lo mismo un niño recién desayunado que tiene buena ingesta de líquido antes de exponerse a eso que un niño que no haya tenido buena ingesta de líquido. Entonces son factores que van sumando el riesgo para daño en el tiempo. Entonces, el tiempo de exposición pues es importante. No es lo mismo 1 hora que 3 horas, no es lo mismo 10 minutos que 8 horas, como se reporta en Estados Unidos, que frecuentemente ocurre toda la jornada laboral el niño olvidado en el vehículo. Depende de la edad, por supuesto. Entre más grandecito sea, pues más compensación, más mecanismos compensatorios tiene su organismo por la madurez. Depende de la estación del año. No es lo mismo en época lluviosa, en época seca, o en otras latitudes, primavera, otoño, verano, no es lo mismo. Entonces, depende de muchos factores. Entonces, no podemos decir que 45 minutos en un vehículo cerrado en horas diurnas, porque eso depende de muchas cosas. No es lo mismo en la ciudad que en la playa, que en la montaña. Pero en general, no se recomienda de ninguna manera dejar un niño en un vehículo. ¿Cuál podría ser el proceso, doctor, que comienza a sufrir el niño? Perfecto, sí, ahora sí puntualizando lo que me habías preguntado. Lo primero es, se activan los mecanismos compensatorios del organismo de evacuación de calor. Entonces hay dilatación de los vasos sanguíneos en la piel, entonces la persona se pone roja, rubicunda, se activa la sudoración, se activa el latido del corazón, la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando uno encuentra a un niño expuesto olvidado en un vehículo poco tiempo, pues uno se encuentra el niño irritable, exaltado, sudoroso, rubicundo. La frecuencia de cardíaca, el pulso acelerado. Ya cuando empieza a tener más complicación es cuando el tiempo de exposición a ese estímulo pues fue mayor y entonces ya el niño está rubicundo, pero ya la piel no está sudorosa porque ya
agotó la posibilidad del sudor, ¿verdad? Ya el niño está deshidratado, ya una persona deshidratada no suda, y entonces eso es un signo de alarma, de mal pronóstico, digamos, predictivo de mala evolución. Doctor, me llamó mucho la atención la comparación que nos hacía hace un rato de cómo, por decirlo de alguna forma, la temperatura de un niño se regula diferente a la de un adulto. Entonces quizás uno como adulto se queda en un carro media hora, 20 minutos con los vidrios cerrados y puede sentir cierta temperatura, pero uno tal vez no comprende lo que puede sentir un niño en relación a lo que uno siente en ese mismo tiempo. Entonces quizás si usted nos pudiera explicar la relación entre lo que uno siente como adulto no necesariamente es lo que el niño puede llegar a sentir estando los dos en las mismas condiciones. Es correcto, el niño lamentablemente es un accidente que ocurre, se describe principalmente en los menores de 3 años, pero sobre todo en lactantes de meses, de pocos meses. A raíz de que se han dado más casos, por ejemplo en Estados Unidos del 1998 para acá es cuando más casos se describen, porque es cuando empezó a regir, digamos, como una ley de tránsito para protección, eso es lo irónico, que es para protección de los niños, que para evitar los daños de las bolsas de aire de los compartimientos delanteros del vehículo, del piloto, en caso del copiloto, que antes se ponían ahí las sillas de los bebés. Entonces, para proteger a los niños de los daños ante una colisión y el daño de una bolsa de aire, entonces es obligatorio poner la sillita del bebé viendo para atrás en los asientos de atrás. Entonces uno ni siquiera por el retrovisor los puede ver, ¿verdad? Entonces es algo importantísimo en este tema, es que no se debe a negligencia de los padres. Cuando estamos hablando del niño olvidado, diferente totalmente es del niño que el papá o la mamá le dice, voy a dejarlo porque está dormido en la silla, voy a ir a hacer un mandado al banco, lo dejo ahí en el parqueo del centro comercial o del banco, etcétera, y ya vengo y se atrasa. Y con el efecto que estamos mencionando. Eso ya es negligencia, ¿verdad? Porque un niño no se debe dejar en un vehículo. No solo por eso, sino por el riesgo hasta que se lo roben, ¿de acuerdo? Pero hablando ya del niño olvidado, no tiene que ver con apego, no tiene que ver con padres poco amorosos, ni mucho menos, ni padres descuidados. Es simplemente un olvido. Y el olvido principal es un cambio en la rutina. Que papá está acostumbrado a llevarlo a la guardería o mamá está acostumbrada a llevarlo a la guardería. Hay un cambio circunstancial en los roles, en las rutinas por alguna razón, y nuestro cerebro primitivo siempre nos hace actuar en automático. Probablemente uno tiene poco registro consciente de todo el recorrido que ha hecho desde la mañana hasta el día de hoy, en carretera, en los altos, en los semáforos. ¿Por qué? Porque el cerebro ya tiene una rutina y en automático uno va haciendo muchas cosas. En este momento yo hago un recuento de todos los momentos que he hecho en el día de hoy, que no sé, fuera de mi trabajo, desde que salí de la casa, y probablemente no me acuerde de la rutina. De igual forma, ¿por qué? Porque el cerebro nos manda comandos de rutinas y entonces estamos como en un piloto automático. Cuando se cambia una rutina con un niño pequeñito de por medio, máxime si el niño está enfermo o si el niño está dormido y está en silencio y la persona no está acostumbrada a viajar sola y anda con el niño que está dormido, se va y la silla del carro siempre está fija ahí y no tuvo la precaución de fijarse antes de salir del vehículo que el niño estaba ahí, es altísimo riesgo de que ocurra esta fatalidad. Doctor, ¿qué puede hacer uno en el caso de presentarse ante una situación como estas? ¿Qué es lo primero que debe hacer y cuál es la rutina que debería seguir antes de que el niño entre en contacto con profesionales? Bueno, si es el hijo de la persona que lo descubre, ¿verdad? O sea, si es la mamá, el papá que llega al vehículo y se percata, ya una vez habiendo expuesto el niño a un tiempo X en el vehículo cerrado, en calor, ¿verdad? Lo primero es sacarlo, mientras pide ayuda para que alguien active el sistema de emergencias, el 911, y venga la asistencia paramédica para llevarlo a un servicio de atención médica, que es urgentísimo. Lo primero es sacar al niño del vehículo cerrado o prender el motor y poner al máximo el aire acondicionado.
qué es lo que sería mejor, sacarlo del vehículo, ponerlo en una sombra, por supuesto, no sacarlo, o dejarlo en el vehículo si no tengo acceso rápido a un lugar donde haya sombra, y ojalá ponerle hielo en las ingles, en el cuerpo en general, en las axilas, en todo el tórax, en la cabeza, para revertir un poco la reacción de dilatación de los vasos sanguíneos y de todas las catástrofes que está produciendo el exceso de calor a lo interno del organismo. Porque en ese momento el niño no está consciente, no le podemos dar algo de tomar. Si el niño está deshidratado y consciente, la primera medida es darle bebidas con hielo, ingeridas, si el niño está consciente. Si no está consciente, no le podemos dar a ingerir nada. Doctor, ¿hay alguna recomendación que, por ejemplo, usted como pediatra le pueda hacer a los padres para evitar que este tipo de situaciones se repitan? Por ejemplo, yo le comentaba ahora fuera de cámaras esto de poner música para bebés en el radio, poner campanitas en la silla. ¿Hay alguna serie de recomendaciones que se puedan hacer para que los padres no olviden a sus niños en el campo? Claro, en Estados Unidos incluso hay una ONG que se llama kidsandcards.org, kidsandcards.org, porque la casuística en Estados Unidos es alarmante. Más o menos hay un promedio de 37, 38 niños por año olvidados en el carro y con desenlace fatal, o sea, muertes de niños olvidados en el vehículo. Las medidas que ellos están implementando es decirle con campañas publicitarias para que la persona en su rutina vaya incorporando que cuando se vaya a bajar del vehículo, otra rutina, cuando uno se va a bajar del vehículo, siempre asomarse a la parte de atrás, ¿de acuerdo? Y si ahí está el niño, recordarlo. Rutinas como, si yo voy al trabajo y yo llevo mi mochila o mi maletín, ponerlo en el asiento de atrás, no en el de adelante, porque eso es lo que frecuentemente pasa. Uno agarra lo que está en el asiento del copiloto y se baja del vehículo. Ponerlo en el asiento de atrás. Si son las mamás, poner el bolso en el asiento de atrás o poner el celular, que cada vez dependemos más del celular. Y a nosotros, entonces uno hasta tiene ya presente y pendiente el celular porque es parte de la rutina de uno. Entonces poner el celular atrás. Entonces, para recordar, ver al bebé, si fuera el caso, si está el bebé. Poner dispositivos sonoros, poner la música de bebé que estábamos mencionando ahora, pero lo que más se está buscando es incrementar la rutina de que los papás revisen el vehículo antes de bajarse del vehículo y con recordatorios. Coordinar con las guarderías, que si el niño no ha llegado, llamen a los dos papás por teléfono. ¿Por qué? Porque si el niño no llegó a la guardería y le tocaba a la mamá y se le olvidó y el papá se atuvo a la mamá y el chiquito está en el vehículo, de la guardería llaman a los dos, ay, ¿dónde está el niño? Rápidamente van al carro, van al vehículo. Entonces, coordinar con la guardería para que llamen si el niño no llega. Pero eso es empezando la jornada, ¿verdad? No decir al final del día, cuando llegan a recogerlo, no, el niño no llegó. Que eso es lo que desgraciadamente ha pasado, ¿verdad? Y en los múltiples casos que pasan en Estados Unidos, si uno los lee y pasa eso, ¿verdad? Entonces, básicamente. Listo, doctor.